Yo quisiera invitarlos esta mañana que vayan al Evangelio de Mateo. Ubíquense por favor en el Evangelio de Mateo, capítulo 11. Para los que les gusta tomar nota de los sermones, yo he titulado este mensaje El descanso para nuestras almas, basado en Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30. Muy bien, pero yo quiero que vean esta imagen. ¿Qué piensas cuando ves esta imagen? Vacaciones, ¿qué más? Vida. Yo sé que aquí hay hermanos que son muy santos y les gusta ir a lugares santos como San Andrés, Santa Marta, pero seguramente tú ves esta imagen e inmediatamente nosotros la asociamos con descanso. Pero hermanos, eso es quizás un descanso físico, pero ¿qué de aquellas personas que están batallando en su hombre interior con la depresión, con la ansiedad? Personas que quizás están en este auditorio, que han tomado muy malas decisiones en la vida. ¿Cuántos han tomado malas decisiones? Pero, y quizás tú has ido a estos lugares santos, como Santa Marta, San Andrés, y tú dices, ay, esto era lo que yo necesitaba, pero regresas nuevamente a la ciudad de Armenia y tú sigues con ese vacío en tu corazón, con esa angustia, con esos temores, porque quizás hemos tomado muy malas decisiones. ¿Y saben cómo sabemos si hemos tomado una mala decisión? Cuando tú y yo pensamos de la siguiente manera: si tan solo Dios me permitiera volver el tiempo y no hacer lo que hice. ¿Quién ha pensado así alguna vez? Y eso muchas veces causa depresión. Pero a veces, quizás en este auditorio, hay personas que están batallando con la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Es un temor por el futuro. Y quizás en este auditorio hay personas que en este momento sienten un dolor tan profundo en sus corazones por la pérdida de un ser querido, por la quiebra de una empresa, por un pecado que cometiste, que tú has pensado cosas como esta: Señor, arráncame este dolor de mi corazón. Y no se quita. Y seguimos batallando. Pues mis hermanos, el día de hoy hay buenas noticias para las personas, para los hermanos y hermanas y para los jóvenes, para los niños. Hay buenas noticias porque de eso se trata el Evangelio, de la buena noticia, que nuestro Señor Jesucristo tiene el antídoto, tiene el descanso y tiene el poder para quitarnos el dolor de nuestro corazón. Quizás has buscado en muchas cosas refugiarte en la droga, en el alcohol, en la pornografía o en estos paseitos tan ricos, pero vuelves y vives la misma realidad. Así que hay una buena noticia para nosotros. Y Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30, dice lo siguiente para todos nosotros. Miren lo lindo del Evangelio, mis hermanos. Esta es la palabra del Señor para nosotros. Vengan a mí, todos los que están cansados, ¿y qué, mis hermanos? Y cargados, y yo les haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán ¿qué, hermanos? ¿Para qué? Porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Oremos. Señor, yo creo que estos pasajes en tiempos como los nuestros, donde hay tanto sufrimiento, donde hay tantas personas cansadas y cargadas, y no tanto físicamente, sino en su hombre interior, donde quizás muchos de mis hermanos y amigos aquí presentes han intentado de múltiples formas quitar el dolor y la carga de su alma, y lo único que han encontrado es más dolor, más frustración. Pero hoy, Rey poderoso, yo te ruego en el nombre de Jesús, que vengas a consolar y a llamar a todos los que están cansados y cargados por diferentes cosas en su vida. Bendice, Señor, esta comunidad.
Bendícenos con la predicación del Evangelio y ayúdame, Señor, como un expositor fiel de tu palabra, a explicar este pasaje y aplicar este pasaje a nuestras vidas tan necesitadas de ti. En Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, yo hoy quiero convencerlos de algo. Yo quiero convencerte el día de hoy que solo Jesucristo puede dar descanso a una vida cansada y cargada. Ese es mi mensaje para ustedes. Solo Jesucristo puede dar descanso a una vida cargada y cansada. Y para eso, mis hermanos, yo voy a explicar la palabra de Dios. Miren lo lindo, lo que sucede un domingo, el día del Señor. Nosotros hemos cantado la palabra, nosotros hemos orado la palabra, nosotros hemos leído la palabra de Dios. Ahora vamos a explicar la palabra de Dios. Y para esto, mis hermanos, yo quiero utilizar los argumentos que nos presenta este pasaje. En este pasaje, al menos tú vas a encontrar dos momentos en el texto bíblico. Un primer momento es la invitación. Aquí nosotros tenemos una invitación de parte de Jesús. Y un segundo momento que vemos en este pasaje es la respuesta a la invitación. Así que permítanme desarrollar el primer argumento para entender que, mis hermanos, que solo Jesús puede darle descanso a un alma que está cansada y cargada. Y lo primero que nosotros encontramos en el versículo 28 es una invitación. Ahora, yo quiero que haga buen uso de la imaginación. ¿Cuál fue la última invitación especial que a usted le hicieron? ¿Quién? ¿Un amigo? Que usted dijo, me invitaron a esa fiesta. Y que usted dijo, no lo puedo creer. Quizás los que trabajan, que el jefe le haya dicho a usted, mañana quiero invitarte al mejor restaurante de Armenia. Y usted dijo, ¿a mí? ¿Me vas a invitar a mí? Usted ha recibido ese tipo de invitaciones, que usted dice, no me lo esperaba. Yo creo que muchos, o los que están por ahí en plan de conquista. ¿Para qué hay algunos novios o no? ¿Recuerda esa invitación especial cuando usted estaba en la campaña de conquista e hizo la invitación a su esposa o a su esposo y que usted dijo, me invitaron a mí? Miren, nosotros en este mundo terrenal tenemos momentos y personas que nos sorprenden si nos invitan. Pero ahora piense en esto. Dios mismo nos está haciendo una invitación en este pasaje. Dios mismo en la persona de Jesucristo, porque eso es de admirar, hermanos. Yo quiero animarte que cuando leas la Biblia nos debe apasionar. Y la Biblia en este pasaje, Jesús nos está diciendo, vengan a mí. Y esto es una invitación muy, pero muy especial. Yo entiendo que por nuestra cultura, de la religión tradicional y quizás los años que hemos vivido dentro de nuestras comunidades cristianas, a veces leer una invitación de Jesús es como, qué chévere. Pero mis hermanos, piense por un minuto esto. El Dios creador del cielo y de la tierra, el Dios que formó cada parte de tu ser, el Dios que creó las cosas más maravillosas de este universo, el Dios que envió a su Hijo a morir por nuestros pecados, el Dios que está cada día con nosotros, el Dios todopoderoso nos hace una invitación, vengan a Él. Eso debería a todos nosotros causarnos una admiración. Pero a veces lo vemos como algo normal. Ahora, la pregunta que este pasaje sugiere para nosotros en la invitación, recuerde la ilustración, a veces nos han invitado a muchas cosas, nos han invitado a fiestas de 15, nos han invitado a matrimonios, nos han invitado a celebrar un cumpleaños. Ahora, ¿por qué Jesús nos está invitando en este pasaje? La respuesta la encontramos en los versículos anteriores. Jesús ha hecho milagros. Jesús ha hecho milagros, pero los milagros han causado una cosa en el auditorio. Los milagros solamente, lo único que han hecho es causar una admiración por Jesús, pero las personas no se han arrepentido de sus pecados y siguen sufriendo. Ahora, Jesús viendo ese auditorio, que está admirado, porque mucha gente está admirada por Jesús, pero no le quiere entregar su vida a Él. Muchas personas les encanta que les hablen de Jesús, que oremos en el nombre de Jesús,
pero no quieren entregar su vida a Jesucristo. Eso es lo que pasa en los versículos 24 hasta el 28. Jesús ha hecho milagros, la gente está admirada, pero nadie se quiere arrepentir. Ahora, yo quiero que usted resalte en este pasaje que Jesús es misericordioso. Y a pesar de que el pueblo le rechaza y solamente le admira, no se arrepienten, Jesús extiende la invitación para decirles a ellos, vengan a mí. Hermanos, esta invitación debería causarnos a nosotros una gran admiración y decir, Jesús me está invitando a mí a venir a Él. Eso es un milagro. Ahora, note algo. ¿Quiénes son los invitados? ¿Quiénes son los que Jesús está invitando? Piensa solamente en la ilustración. Si tú celebras un cumpleaños, tú invitarás a las personas más allegadas a tu vida. Si tú haces una fiesta de 15, normalmente lo que vamos a encontrar allí son jóvenes entre los 15 y 16 años, porque las invitaciones tienen un público específico. Ahora, ¿Jesús a quién está invitando en este pasaje? Lea el versículo 28. ¿Cuál es la condición para ir a Jesús? Estar muy feliz. ¿Estar cómo? Cansados y cargados. Y noten algo en el pasaje, porque eso es una condición que ya existe. Es una condición que existía para el auditorio de Jesús, es una condición que existe en el presente y es una condición que existirá en el futuro, porque este es un mundo caído. Ahora, esta es una invitación de parte de Jesús a las personas que están cansadas y cargadas. Miren algo, muchas veces las personas no quieren venir a Jesucristo por una razón, porque están muy felices en este mundo. Y yo no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado con frecuencia, que a veces vamos a predicarle el evangelio a alguien y ¿saben qué nos responde? Yo no necesito eso. Eso lo necesita la gente que está muy mal. Yo no necesito sino ir a lugares santos como San Andrés, Santa Marta, porque están muy felices. Y saben, hermanos, si eso fuera tan cierto, no tendríamos multimillonarios quitándose la vida, porque hermanos, el dinero no da la felicidad. Porque hermanos y amigos, el trabajo soñado que tú esperas en algún momento recibir, y tú utilizas esta expresión, si tan solo tuviera ese trabajo, yo sería muy feliz. ¿Lo ha dicho alguna vez? Si tan solo mis hijos vinieran a la iglesia, yo sería muy feliz. Déjeme darle una noticia. Nada en este mundo caído, te va a dar la felicidad. Porque solo en Jesucristo podemos encontrar el descanso que necesitan nuestras almas cansadas y cargadas. Pero el pasaje sugiere una pregunta. ¿Quiénes son los cansados y cargados de este pasaje? Al menos en el auditorio de Jesucristo habían dos tipos de personas que estaban cansados y cargados. El primer grupo de personas que encontramos en este auditorio eran las personas que estaban cansadas y cargadas por su propia condición pecadora. Es decir, había personas en este auditorio que por las consecuencias de su pecado estaban sufriendo. Personas que habían sido expulsadas del templo, personas que no podían venir a adorar con el pueblo de Israel, y esas personas quizás eran los recaudadores de impuestos, eran las prostitutas, eran aquellos que no querían adorar al Dios de Israel. ¿Y saben cuál era la condición de estas personas? Estaban cansadas y cargadas por causa de su pecado. Déjeme ilustrarle esto con un pasaje que va a aparecer acá en pantalla. Mire el Salmo 32 y usted se pregunta, ¿qué es vivir en el pecado? Mire cómo el Salmo 32 ilustra esta realidad. Mientras guardé silencio, este pasaje lo escribe David. ¿Recuerdan lo que David había hecho? Había pecado, había cometido adulterio, y él guardó silencio de su pecado y una muerte que cometió hacia Urías. Y miren esto, cuando nosotros callamos nuestro pecado, cuando nosotros no confesamos nuestras culpas, cuando nosotros nos reconocemos que somos pecadores, el Salmo 32 nos va a decir cómo es nuestra condición.
guardar silencio, mis huesos se fueron consumiendo. Eso es un símbolo del dolor, de la frustración por causa del pecado. Y dice el pasaje, por mi gemir todo el día, mi fuerza se fue debilitando. Esto literalmente es un tema físico por causa del pecado. Y miren algo sorprendente. Mi fuerza se fue debilitando como al calor del verano. ¿Por qué? Mire que el salmista David es muy inteligente. Y él dice, porque día y noche, ¿qué mano pesaba sobre él? ¿Cuál? La de Dios, hermanos. Y usted se preguntará precisamente en este momento, jóvenes especialmente que están acá. Tú dirás, el mundo te ofrece pecar, el mundo te ofrece divertirte, pero si tú, hermano y joven que estás aquí, has venido a esta comunidad del Evangelio, déjame decirte algo que Dios mismo causará en tu corazón un dolor por cada ocasión que tú peques contra su nombre. Y hermanos, si quizás tú has cometido pecado y no lo has confesado, y tú vienes alegre a la iglesia y tú dices, ay, tan bonito el Señor, pero no has confesado tu pecado y tú sabes que tu hombre interior está sufriendo, que no disfrutas las alabanzas, que no disfrutas la predicación por una razón, porque no has confesado tu pecado. Y eso se va a expresar en tu cuerpo, en tu gemir, hasta que confieses que has pecado contra el Señor digno de toda adoración. Esa es la condición del auditorio de Jesús. Habían personas que estaban sufriendo por causa de su pecado y estaban cansados y cargados. Hermanos, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Estás sufriendo por las consecuencias de tu pecado o del pecado de otra persona hacia ti? Porque hoy la invitación también es para ti. Si estás cansado y cargado por causa del pecado, ven a Jesucristo. Las segundas personas que estaban en este auditorio eran las personas que estaban cansadas y cargadas por los líderes religiosos. Imagínense esto, hermanos. Usted sabrá, porque usted es gente de Biblia, que en esta época teníamos a los fariseos. Los fariseos tenían una tarea y los sacerdotes. La tarea era acercar al pueblo de Dios a Dios. Pero los fariseos colocaron tantas normas, tantas reglas, que ya los israelitas, el pueblo de Dios, no podía cumplir las normas y en vez de ser un puente para acercarlos a Dios, se convirtieron en un muro para impedir que el pueblo de Dios viniera a Él. Eso significa legalismo. El legalismo nos aleja de Dios. Y note algo, hermanos, porque la familia de los opresores legalistas todavía continúa en nuestros tiempos. Déjame darle ilustraciones de cómo funciona eso. Porque quizás tú estás en este auditorio y vienes de una opresión legalista que te dicen el evangelio del no, no haga, no coma, no mire, no se vista así. Entonces tenemos hasta el día de hoy líderes religiosos que le dicen a las personas, y sobre todo en el eje cafetero, no tome tinto. ¿Se imagina decirle eso a un cuyabro? A mí me encanta el café. Dios te bendiga, hermana, por el cafecito que tiene allá. Pero créame, que la familia de los opresores legalistas está hasta el día de hoy. Y le dicen a las personas que se tiene que portar muy bien para que Dios al menos los mire y los perdone. Bendito sea el evangelio de la gracia, hermanos. Que Dios nos tomó en nuestra condición caída. Él vino y nos salvó cuando tú y yo éramos aún pecadores, abrió nuestros ojos para ver su hermosura y poder decirle, Señor, gracias porque tú ya lo hiciste todo por mí, ahora nosotros lo disfrutamos a Él. Ese es el evangelio de la gracia. Pero si tú vienes de la familia de los opresores, donde te han dicho que tienes que hacer muchas y muchas cosas para poder hallar el favor de Dios, incluso te han dicho que tienes que dar mucho dinero para que Dios te dé el 100%, legalismo. Dios no está interesado en tu dinero, hermano. Dios está interesado en tu alma, porque estás cansado y cargado. Y ahora cuando tú entiendes esa realidad, en una respuesta de amor,
tú das al Señor, no todo lo contrario. Porque se nos ha enseñado por mucho tiempo que debemos hacer cosas y cosas para que Dios desde su trono nos bendiga. Bendito Evangelio de la Gracia, que Dios nos bendice en la persona de Cristo Jesús. Y si tú vienes de ser oprimido, y si tú vienes de un movimiento legalista, déjame darte una buena noticia. Bienvenido a esta comunidad del Evangelio, donde te enseñarán la palabra de Dios y podrás descubrir la hermosura de Cristo y disfrutarlo a Él con toda tranquilidad. Así que esas eran las dos personas que habían en el auditorio de Jesús. Y quizás esos son los dos tipos de personas que hay en este auditorio. Hay personas que están cargadas y cansadas por causa de su pecado, y hay personas que están cansadas y cargadas por causa del legalismo, y personas que están huyendo de las comunidades cristianas porque les hicieron sufrir. Hermano y hermana, y amigos que están acá, bienvenido a una comunidad del Evangelio, bienvenido a Jesucristo. Ven a Él si ese es tu caso, porque ¿saben qué es lo que hace nuestro Rey soberano? Cuando te hace esta invitación, Él te está diciendo, yo te voy a dar descanso del legalismo, de la opresión espiritual que has sufrido. Yo te voy a dar descanso de todo tu pecado que te ha cargado y te ha hecho daño. Y he aquí el milagro del Evangelio. Dios promete que si venimos a Él, Él nos va a dar una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y muchas veces buscamos esa paz en otros lugares y no en Jesucristo. Así que ese es el primer argumento. Solo encontramos descanso para nuestras almas, cargadas y cansadas, en Jesucristo. Y hermanos, celebremos esta invitación. Pero el segundo argumento es la respuesta. ¿Qué vas a hacer con esta invitación? ¿Qué vas a hacer con esta invitación? Porque familia, déjame decirte algo. La invitación de Jesús que nos está haciendo no es que vamos a tener una inactividad eterna. Cuando a ti te hacen una invitación, la respuesta que tienes que dar es que debes ir. Vas al lugar donde te invitan, agradeces. Ahora, en esta porción del Evangelio de Mateo, nosotros encontramos que Jesús no nos está invitando a estar inactivos eternamente, sino que nos está invitando a dar una respuesta. Y yo quiero mostrarles por la palabra de Dios en los versículos 29 cómo respondemos a la invitación de Jesús. Vuelva a su Biblia, por favor, y miren lo que dice el versículo 29. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí. Jesús va a tomar dos ilustraciones que nos ayudan a entender cómo respondemos a la invitación. La primera de ellas es mi yugo. ¿Qué es un yugo, hermanos? Déjenme explicarle en el contexto de este pasaje. Porque un yugo era un tronco muy fuerte que se ponía sobre los bueyes. Los bueyes que tenían que labrar la tierra, al menos eran 2 bueyes. Sobre los 2 bueyes se colocaba un gran tronco de madera y había un buey muy experimentado y un buey muy joven. Entonces, cuando Jesús está utilizando esta ilustración, piensa en el auditorio de Jesús. Inmediatamente ellos están diciendo, es el yugo que le colocamos a los bueyes, a un buey joven y a un buey muy experimentado para labrar la tierra. Y solamente piensa en esto. Por mucho que el buey joven quisiera irse de su oficio, no podía, por una razón, porque tenía un fuerte tronco que lo sometía a las tareas que ponía el labrador. ¿Por qué Jesús está utilizando esta ilustración? Por una razón, hermanos. Porque nosotros, los seres humanos, tenemos al menos 2 yugos. O tienes el yugo de la opresión del pecado. Y seguramente usted ha querido muchas veces abandonar cierto pecado. ¿Cuántos han luchado con la mentira? ¡Ay, qué iglesia tan santa! Dios mío bendito. ¿Cuántos han luchado con la avaricia? ¿Y cuántos han querido decir, no lo vuelvo a hacer? Yo te lo prometo. Pero miren, eso es una expresión moralista que radica en mi fuerza. Pero tengo un yugo de esclavitud y el pecado es más fuerte que yo.
Y por mucho que yo quiera liberarme de la mentira, de la pornografía, del adulterio, de esas expresiones, ay, no lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a hacer. Este pecado que es mayor, que es más experimentado, por mucho que yo quiera, yo digo, no vuelvo a ver pornografía, pero este pecado me arrastra nuevamente y me somete al pecado. Esa es la ilustración de Jesús. Pero miren lo glorioso de esto. Jesús, en su vida, en su muerte y en su resurrección, destrozó el yugo del pecado. Por eso, si tú estás batallando con algún pecado, hermano y amigo que estás aquí, si estás batallando con la ansiedad y con la depresión y tú dices, Señor, quítame esto, pero tú lo que tienes es un yugo del pecado y de la esclavitud que no te deja, la buena noticia del Evangelio es que Jesucristo destruyó ese yugo, lo destruyó con su poder, y ahora Jesús te está diciendo, no es que quedas como un alma libre, sino que ahora tú vas a tener el yugo de Cristo Jesús, el hermano mayor, el hombre experimentado, el que venció el pecado, el sumo sacerdote, el rey del universo, nuestro Salvador, ha prometido que si tomamos su yugo, Él es el hombre experimentado, Él es el gran sacerdote, yo me pongo su yugo y yo puedo decir, Jesús, ayúdame con esta situación y Él me va a guiar. Cambiamos de yugo, no sigas cargando el yugo del pecado, hermano. Porque hoy tienes una invitación muy preciosa. Cristo puede quitarte ese yugo y colocar su yugo para que tú y yo nos sometamos a Él. ¿Qué significa un yugo? Sometimiento y sumisión. Nos hemos sometido y nos hemos humillado por años ante el pecado. Por años ante el pecado. Pero hoy Cristo nos está diciendo, sométete a mí. Vive para mí. ¿Y cómo funciona esto, mis hermanos? El Evangelio de la gracia. No es que tú tengas que decirle, mira Jesús, yo soy el más experimentado. No, mi hermano. ¿Saben cómo funciona este precioso yugo del Evangelio? Que tú puedes decirle, mira Jesús, estoy batallando con la ansiedad, con la depresión, tengo temor, tengo culpa, tengo vergüenza. ¿Me perdonas, Jesús? Arrepentimiento y fe. Tú puedes venir hoy y decirle, Señor, mira, yo te entrego mi pecado, me arrepiento y quiero confiar en tu única y perfecta obra. Y el hermano mayor, el sumo sacerdote, estará con nosotros hasta el fin del mundo, hermanos. Ahora, ese pecado puede venir a nosotros, pero tú puedes mirar a tu gran Salvador porque te sometes exclusivamente a Él. Eso es lo que Él quiere para todos nosotros, que tú vengas a Él y entregues tu yugo de esclavitud y tomes su yugo que es liviano. Y ahorita vamos a ver qué significa eso. Eso es lo primero del yugo. Pero mi pregunta para ti es, ¿qué yugo estás cargando? ¿Estás caminando con Jesús? Porque tristemente yo encuentro cristianos que yo los veo un domingo como hoy y los veo muy santos. Porque aquí todos se ven muy bonitos, si ustedes vieran. Y algunos dicen cosas como estas, ay, tan rico solamente los domingos, porque ya el lunes vuelve la misma realidad. El esposo gritón, los hijos rebeldes, el jefe gruñón. Mis hermanos, el Evangelio no es solamente para los domingos. El Evangelio es para todos los días de nuestra vida. Y si hoy vienes a Él y entregas este yugo, Jesús te va a dar paz en tu corazón y vas a caminar con un gran Salvador. Pero recuerden, esto no es solamente venir y ya, porque Él dice, aprendan de mí. ¿Saben qué significa la expresión aprendan de mí? Mis hermanos, que nosotros somos llamados a estudiar las Escrituras. Te pregunto, ¿qué aprendiste de Jesús esta semana? ¿Saben qué es lo que está pasando con nosotros al día de hoy? Que hemos abandonado el libro y no estamos aprendiendo de Jesús. Pregunta, no me tiene que responder, pero déjeme hacer un examen si estás aprendiendo de Jesús. ¿Cuál es el atributo que experimentaste esta semana de Jesucristo? ¿Cuál fue el pasaje que leíste esta semana y tú dijiste, gracias Señor porque me hablaste?
¿Cuál fue la canción que cantaste durante esta semana y dijiste, gracias Jesús porque me estás bendiciendo? ¿Qué aprendiste de Jesús? Porque me temo, mis hermanos, que muchas veces volvemos a tomar el yugo de la esclavitud del pecado porque no estamos aprendiendo de Jesucristo. Miren algo que sucede en nuestra época humanista. Los domingos son el domingo del día del Señor. ¿Sí o no? Decimos, este es el día del Señor. Pero ¿saben qué hace muchas veces el trabajo? El trabajo se convierte en nuestro Señor. Entonces el trabajo, a veces estamos tan apresurados que solamente Dios nos está diciendo, aparta 1 hora y media. Miren esto, hermanos, 1 hora y media. Para que te reúnas con el pueblo de Dios, para que aprendas de la palabra de Dios. Pero el yugo del trabajo viene y nos dice, no, a trabajar también los domingos. Y eso es triste, hermanos, porque eso no representa a nuestro Rey. ¿Saben qué le estamos diciendo al trabajo? Tú eres más poderoso, tú me das más felicidad que Dios. Y ponga todos los ejemplos que quieras. A veces nosotros encontramos más placer en las cosas de este mundo que en Dios mismo, porque hemos dejado de aprender. Te pregunto, hermano, ¿qué estás aprendiendo de Jesús? Porque Jesús nos dice, aprendan de mí. Y me encanta esto, características de este maestro. Este maestro es apacible y es humilde de corazón. Esas son expresiones que leemos y nos parecen normales. Pero en la época de Jesús, los maestros no eran ni humildes ni eran apacibles. Estudiante que no servía, estudiante que rechazaba. Vamos a ser honestos, ¿cuántos de aquí fueron malos estudiantes? Ahí sí les da penita hablar la mano. Ay. Hermano, les tengo una buena noticia. Si tú eres un mal estudiante, porque la expresión discípulo es aprendiz, si tú eres un mal estudiante y tú dices, Jesús, tienes que tener mucha paciencia conmigo. Le digo cuál es la buena noticia, hermanos, que Jesús es apacible, que Jesús es humilde y Jesús va a tener toda la paciencia para enseñarnos el Evangelio. ¿Usted se imagina si Jesús a la primera nos rechazara? Yo no podría estar aquí, hermanos. Pero ¿sabe qué hace Jesús? Que en medio de tu pecado, que en medio de tu dificultad, Jesús te toma y te dice, yo soy apacible y te voy a enseñar a caminar conmigo. Vengan a mí. Porque, hermanos, esta es la promesa. Mi yugo es suave y mi carga es ligera. ¿Sabe lo que significa eso? Que Jesús nos está diciendo que nos llenará de su Santo Espíritu, que nos enseñará a caminar por terrenos difíciles y que solamente piense esto, una persona sin Cristo va a sufrir mucho en este mundo. Hace poquito estuve en un funeral de una persona cercana a nuestra familia y yo podía observar a las personas que estaban sin Cristo, el dolor, el llanto y la tragedia al ver un ser querido que ya no va a estar más. Pero pude observar a las personas que tienen a Cristo como su descanso, como su Señor y Salvador. Hay dolor, ambos tienen dolor, pero estos no tienen esperanza. Estos se les cerró el mundo. A estos que tienen a Cristo tienen toda la esperanza que en algún momento de la eternidad volveremos a estar con los seres queridos y que Dios dará paz en medio de las dificultades. ¿Tú cómo estás el día de hoy? ¿Estás cansado y atribulado sin Cristo? ¿O estás cansado y atribulado con Cristo? Porque Él te dice, estos terrenos difíciles de este mundo, las cosas que suceden en este mundo, mis hermanos, es más fácil llevarlas con nuestro Salvador. El que tiene a Cristo, lo tiene todo, hermanos. ¿Tienes a Cristo? 3 conclusiones de este sermón. Hermanos, si estás cansado y agobiado, lleno de frustraciones, ven a Cristo. Deja tus cargas en Jesús y toma su yugo. Deja que Él te guíe, porque encontrarás la paz que no habías sido capaz de alcanzar para la atormentada alma. Segunda conclusión, hermanos y amigos.
Recuerden que por complicado que pueda llegar a ser la vida, porque la vida a veces es muy difícil, venir a Jesús es caminar con Él en un mundo real. Cuidado con las personas que no quieren atender la realidad, que dicen, ay no, yo en eso no quiero pensar. Debes pensar en eso, porque es ahí donde Cristo se glorifica. Ven y camina con Él en el mundo real, en medio de tus dificultades, porque Él nos enseña momento a momento cómo vivir la vida cristianamente. Y finalmente, hermanos y amigos, recuerden que Cristo tiene todo poder. Él tiene todo el poder, por lo tanto, hace soportable y fácil la carga que Él mismo lleva en compañía del que camina unido a Cristo. ¿Caminas con Cristo? ¿Estás caminando con el Salvador? Déjenme terminar con esto, hermanos. Cuando nació mi segundo hijo, no fue un parto muy fácil, que digamos. Fue un parto muy difícil, muy difícil. Mi esposa tuvo que estar en la UCI durante 3 días. Al primer día, cuando los médicos me llaman para ver a Juan Andrés, yo escuchaba un grito desde las cabinas de ese hospital. Un grito desgarrador. ¡Ah! Inmediatamente en mi corazón yo dije, ¡ay! ¿Quién grita tan horrible? Y la enfermera me dice, tu hijo. Tu hijo. Cuando yo me acerco, y ellos me ubican en una silla muy cómoda, y me traen a Juan Andrés gritando, hermanos, gritando, a los gritos. Y ella me entrega a Juan Andrés, su madre está en la UCI, inconsciente, tratando ahí de soportar un fuerte parto. Y cuando yo tomo a Juan Andrés, lo tomo en mis manos, hermanos, y yo miro a mi hijo y le digo, Juan Andrés, papá está acá. Tu papá está acá, Juan Andrés. Y yo me recuesto sobre ese mueble y pongo a Juan Andrés en los gritos. Lo pongo sobre mi pecho y le digo, Juan Andrés, tu papá está acá. Y Juan Andrés empezó, y se calmó. Quizás tú hoy estás en la UCI a los gritos y no te explicas por qué te pasa eso en tu vida y gritas y lloras. Déjame darte la noticia del Evangelio. Ven a Cristo para que tu Padre Celestial te tome en sus brazos, te acerque a tu pecho y te diga estas palabras, tranquilo, papá está acá. Tranquilos. Y amigos que nos visitan por primera vez, si estás a los gritos, desesperado y cargado, ven a Cristo, porque fuera de Él no vas a encontrar descanso. Si vienes a Él, Él te tomará y calmará tu angustiado corazón y calmará las tormentas de tu vida, porque Él estará contigo. Arrepiéntete de tus pecados y coloca tu fe en el Salvador y vas a experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque recuerda, solo Jesucristo le puede dar descanso a un alma cansada y cargada. Que Dios bendiga su palabra, hermanos. Inclinemos nuestro rostro, vamos a orar. Yo te invito a responder esta pregunta, hermano. ¿Qué te habló el Señor hoy? Trata de responder esa pregunta ahí en silencio. ¿Qué te habló el Señor hoy? ¿Cuáles son tus pesadas cargas el día de hoy? ¿Qué es aquello que tienes que entregarle al Salvador? ¿Qué te habló el Señor esta mañana? Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús que las personas que están aquí, Señor, atribuladas, cansadas y cargadas, puedan venir a ti, Señor, por un acto de tu gracia y que tú les des descanso, Señor. Quizás muchos de los que están aquí
aún tienen noches que no duermen, porque el dolor, el sufrimiento por causa de este mundo caído ha hecho que no te disfruten, Señor. Te ruego en el nombre de Jesús que bendigas y que llames a ti, Señor, a todos los que están cansados y cargados y puedan disfrutarte, Señor, y puedan encontrar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Te ruego que los bendiga, Señor, y consuele los corazones que en esta mañana están sufriendo porque han perdido seres queridos, porque no entienden cosas que les ha sucedido en la vida, o porque quizás han pecado contra ti y están sufriendo las consecuencias de su pecado. Tráelos a ti el día de hoy, Señor, y que experimenten la paz que sobrepasa todo entendimiento. Todo esto te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.